1 Corintios capítulo número 1, versículo 1 al 9 vamos a hacer en el día de hoy. Y hoy, amados, empezamos una nueva epístola, que es la carta de Pablo a la carta de los Corintios, la epístola número 1. Y en esta ocasión he decidido poner al título de sermón: La gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Amados, llegamos a una epístola que vamos a decir que tiene muchos problemas adentro. Vemos desde el principio. Yo voy a hacer un resumen general para poder empezar y una pequeña introducción del contexto, vamos a decir, histórico, para que se puedan posicionar, más o menos puedan entender. Ahora, los que quieran una introducción de esta epístola la van a encontrar en el canal. O sea, van a encontrar algo así como introducción a Primera de Corintios. Ahí está un poquito más amplio. En sí, Pablo va a empezar, escuchen, no estoy empezando a predicar, estoy empezando para que tomen un poco la idea de lo que voy a hablar, ¿sí? Para que tengan una idea global de lo que voy a hablar en estos nuevos versículos. Pero él lo que va a hablar, primero que va a hablar que Pablo es un mensajero de Dios de parte del Señor Jesucristo. Todo lo que vamos a ver es un pequeño resumen. Y que lo había nombrado el Señor. Y esta carta va dirigida a la iglesia de Corintio, como aquellos que habían sido santificados en Jesucristo, pero también habían sido llamados a ser santos. Él saluda, como ustedes lo ven en todas las epístolas, que hace lo mismo, o sea, esos saludos que él hace, cordiales también, a toda esta gente que están adorando en Jesucristo, en esa iglesia y en toda esa comunidad que estaba en Corintio. Todos aquellos que habían invocado el nombre del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Va dirigida a todos esos que están ahí. Lo que apareció, estoy haciendo un pequeño resumen nada más de esto, ¿no? Él agradece, vamos a ver, todo esto que estoy haciendo le va a servir para entender lo que voy a hablar después. Todo lo que vamos a ver, que él agradece a Dios primero por los dones y todo lo que le ha dado, antes de ir a decirle, vamos a decir, a las exhortaciones que tiene que hablarles a ellos, ¿no? O sea, hay un agradecimiento a Dios por el favor que ha sido mostrado, vamos a decir, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque los dones y el evangelio y todo eso confirmaban que Dios estaba en esa iglesia. Por eso vemos esas clases, los dones que se estaban moviendo y el evangelio y el mismo ministro que era Pablo. Todo eso mostraba que Dios había un favor con ellos, ¿sí? Y esto, amados, vemos que Pablo está diciendo que incluso era una de las iglesias, se cree que con más dones por lo menos que aparece ahí. Vamos a ver que, vamos a decir, a pesar de eso, vamos a decir, de los dones no significaba, vamos a decir, que ellos estaban viviendo una vida de piedad. Pero, a pesar de eso, Pablo va a terminar en el versículo número 9, en el día de hoy de la exposición que va a hacer, que a pesar de los pecados y todas las cosas, Pablo no tenía puesta la mirada en la confianza en esta iglesia, sino la confianza en la palabra, en la fidelidad de Dios, que Dios los iba a llevar hasta el final, lo iba a hacer perseverar. Porque él dijo, yo haré que andéis. Entonces, a pesar de que vemos que una iglesia puede ser chica y con problemas, una iglesia verdadera, por supuesto, no esta de cante y danza, así que vemos ni siquiera el evangelio. Esta iglesia tenía el verdadero evangelio. Pero estaba empezando, estaba posicionada en una ciudad, vamos a decir, de que había muchos problemas vamos a decir, habían problemas morales, problemas del gobierno de la iglesia, en las doctrinas, un mal entendimiento de la doctrina, un mal entendimiento, vamos a decir, una mala ortodoxia, ya una mala ortopraxis. Si usted entiende mal una doctrina, va a vivir una mala vida, no va a vivir una vida de piedad. Por eso que es importante entender. Entonces tenían problemas, vamos a decir, con la moralidad, con las doctrinas, en el gobierno de la iglesia. No sabían, vas a decir bien, no tenían bien un servicio de adoración público. También el problema con la autoridad, no respetaban las autoridades, no respetaban a los ministros, porque no lo respetaban a Pablo como un enviado. Así que todas estas cosas, Pablo, usted lo va a ver de acá en adelante, el domingo que viene, que vamos a empezar con las divisiones de la iglesia. Esta es una pequeña introducción nada más, que Pablo va a tratar todas estas cosas con el evangelio y con la cruz de Cristo. Todo esto lo va a enfocar así. Nos va a enseñar entonces esta epístola, podríamos decir, que los problemas, cualquiera que usted que le traiga un problema, que sea, vamos a decir, de división, de inmoralidad, de los dones espirituales, todo lo que sea,
usted lo va a enfocar y lo va a llevar siempre a Cristo. Eso y el Evangelio. Generalmente ustedes que me conocen, aquellos que me conocen mucho, saben, cuando están hablando estas cosas, yo lo primero que hago, cuando veo que una persona, veo que no creo que no nació de nuevo, lo confronto con el Evangelio. O lo llevo con el Evangelio, con lo que sea. Amados, esta era una ciudad que ellos habían acuñado una palabra que es Corintiarestai, que era conocida como corintializar. Era, vamos a Corintios a vivir en pecado. Era podríamos decir, a vivir una vida, podríamos decir, disipadamente. Disipadamente es como el hijo pródigo, no sé si se acuerda cuando salió a malgastar, de derrochar. Eran personas que, era conocida esta ciudad como la ciudad de la vanidad, pero no de Bunyan, ya era conocida así. Era una ciudad, aquellos que conocen, vamos a decir, yo estuve buscando un poco en estos días, creo que lo dejé por acá, porque no me quería explayar mucho en lo que es la introducción, vamos a decir, de lo que es esto, pero aquellos que conocen Panamá, es un lugar, hay como un istmo que une en estas partes, y es un lugar fino, pues no me da tiempo de hacer una introducción sobre esto, lo que es esa ciudad y lo que estaba, pero era un lugar más que se daba para el comercio, podríamos decir, porque no voy a explicar qué es lo que hacía un barco, cómo se frenaban esa partecita, cómo ponían unas maderas en esa época para pasar los barcos, bajaban toda la mercadería. El asunto que vamos a decir, no voy a explicar todas esas cosas, porque no me da tiempo de explicar todo, tengo mucho para hablar. Pero era una ciudad que se prestaba para el negocio, amado. Y podríamos decir que era una ciudad como abundante, una metrópoli donde todos iban, no me da tiempo, porque se lo explico, que se había destruido, que la volvieron a reconstruir. Era un lugar de comercio también de estos griegos, de los romanos. Todo se prestaba, vamos a decir, para el comercio. Y no, eso no bastaba, que había una sacerdotisa ahí, que habían como mil prostitutas, que entre comillas le decían sacerdotisas. Pero eran prostitutas, que estos tipos que viajaban, iban ahí en comercio y pasaban a ese lugar. Entonces, era una ciudad, podríamos decir, que Pablo le tocó llevar el evangelio ahí. Y era una ciudad dura. Entonces Pablo va a tratar este tema o estos temas difíciles a la luz del evangelio, a la luz de la cruz de Cristo y del amor de Cristo. Que si de verdad nacieron de nuevo y si de verdad tienen el evangelio, entonces van a tener que vivir de acuerdo como nuevas criaturas. No importa dónde estén. ¿Sí? Esto es un poco un trasfondo, porque si yo me tengo que poner a hablar todo lo que hablé de una introducción, tengo todo esto, amado. O sea, no me da tiempo de hablar dónde estaba esta tierra, cómo llegó. Esta se cree que había una epístola antes que esta, se cree que eran 3 epístolas. Esta creo que es la segunda epístola, no se tenía que llamar primera, se tenía que llamar segunda, porque hay otra epístola antes. No me da tiempo, lamentablemente, de hablar todas estas cosas, amado, porque me gustaría hablar sobre todo lo que escribí en la introducción, pero esto me quedo para mí, si alguno de ustedes lo quiere después leer. Sí, ustedes se levantan la mano, hermano. Pero tienen una pequeña introducción para entender. Lo que sí quiero que entiendan es esto sí que se lo quede en su mente. Es una ciudad, imagínense, como la ciudad de la feria de las vanidades. Pero lo que sucede es que ¿por qué llegó a pasar todo esto? ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué pasó todo esto? Porque la iglesia se olvidó. Se olvidó de la... permitió el pecado, que entrara el mundo. Y cuando la iglesia permite que entre el mundo, la apostasía también. La apostasía, todas esas cosas. Vamos a ampliar, vamos a bajar las doctrinas. No son tan importantes las doctrinas, los estándares de la confesión. Esto separa a muchos. Vamos a bajarle algunas cosas. Y empiezan a bajar, amado, que ustedes no crean reformados. Hay que bajar los estándares, dice. Y, amado, y eso yo sé que cuando digo esto ofende a muchos, que creen que no está hablando del pastor de sana doctrina. Amado, yo no tengo ningún reparo en decir esto o aquello. Porque mi regla de fe y de obediencia es las escrituras. Y cualquier persona, por más sana de doctrina que diga que vamos a bajar los estándares, amado, está diciendo, vamos a bajar la palabra de Dios para que venga más gente. Y eso, amado, crea de verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto es lo que pasó con estas iglesias.
Empezaron a abrir un poco más las puertas con tal que venga más gente. Y el asunto es que, claro que vinieron, pero vinieron mundanos. Y eso es lo que sucede cuando la iglesia pierde el enfoque, amados. Nosotros no estamos para llenar iglesias, de verdad. Entonces, Pablo, de alguna forma, va a ser, ya tenía una epístola que no la tenemos, que es la epístola que es conocida como la epístola severa, que más adelante la vamos a ver, que se perdió, creemos. Así que dicho esto, denme un segundo, estos 10 minutos de pequeña introducción, apenas pequeña introducción, vamos a empezar con el versículo número 1. ¿Sí? Vamos a empezar. Él va a hacer la salutación, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ese es el versículo número 1. Entonces hace el saludo. Acuérdense que ese era el nombre de Pablo. Algunos creen que era un nombre que después lo tuvo de que fue salvo o fue justificado. Otros creen que era el nombre que él tenía, que tenía ya antes. Lo importante es que vemos que el nombre era él, el nombre Pablo, y la epístola se le acredita a él. Voy a obviar algunas cosas, como que en el día de hoy ustedes la salutación y la firma va al final de todos, ¿sí? En esa época empezaba así. Bueno, es Pablo. Ahora dice que él ha sido llamado ¿a qué? A ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amados, esto es importante de poder entender, dice, porque Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, él es tenía un llamamiento eficaz, amados. Y ahora con el día de hoy vemos muchas personas que, yo no lo sé si ustedes lo ven, pero por lo menos yo cuando salgo por ahí, incluso veo carteles, veo esos ¿cómo se llaman? Esos ¿Pendones o gigantografías? Gigantografías enormes. Yo cuando paso por allá hay un lugar donde yo doblo para ir al estadio, dice Ministerio Apostólico y Profético. Dice la hermana Carolina que no la vendió. Pero no, así de ese color, así. Dice Ministerio Apostólico y Profético. Falta, como dice la hermana de Ana, ensancha tu territorio. ¿Y el sitio de tu tienda? En tu sitio de tu tienda. Parece que es así, amado. Ellos creen que hay esto. Pero, amados, cuando vimos la epístola de los romanos, vimos por lo menos 3 condiciones para ser apóstol. Uno era que fueron discípulos del Señor. 2, que fueron llamados y comisionados por el Señor. Y 3, que vieron a Jesucristo resucitado. Entonces, 1, fueron discípulos del Señor. 2, fueron llamados y comisionados por el Señor. Y 3, vieron a Jesucristo resucitado. Bueno, Pablo cumplía estos 3 requisitos. Pablo, aunque ustedes no crean, a mí no me da tiempo de ir a Gálatas o a otros lados, pero él fue discípulo del Señor Jesucristo. Si ustedes lo ven en 1 Corintios capítulo 11, versículo número 23. Él, vamos a decir, fue llamado y comisionado por el Señor. Acuérdese que en Hechos capítulo 9, cuando el mismo Señor lo llama y le dice que él le iba a ser de instrumento. ¿Se acuerda? Este hombre me es de instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles y reyes. Entonces el mismo Señor lo escogió cuando él iba persiguiendo a los cristianos. En otra parte, en Hechos 26, versículo 16, dice, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Entonces, el Señor mismo lo había escogido y él mismo lo había visto. Estos requisitos son importantes, hermano, porque vivimos una época donde muchos dicen, no, yo soy apóstol, yo soy profeta, y no es así, amado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 3, que más adelante lo vamos a ver, pero dice así, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. Si ustedes leen, creo que la Reina Valera dice como un abortivo o algo así. Pero como si no me hubiera, en un tiempo que no me hubiera como respondía, pues yo anoté acá con el puño y letra de una traducción de lenguaje actual. Pero dice, también yo lo vi, o se me apareció a mí, en otra traducción. Entonces Pablo cumplió los requisitos apostólicos, no como los días de hoy, amados. Entonces cuando alguien le diga, yo soy un apóstol, soy llamado por el Señor, acuérdese, ¿usted qué le dice? ¿Usted fue discípulo? Porque creo que hay una parte en Gálatas, cuando vimos que fue instruido por el Señor. Amado, escuche, yo a mí no me da tiempo de hablar de estas cosas, pero la otra vez me puse a pensar en esto. A muchos de ellos celebraron la Santa Cena y muchos de los discípulos que estaban ahí no la entendían.
Pero gracias a que tenemos esta epístola, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos explica qué es la Santa Cena. No hace una explicación. Para eso es porque Jesucristo se le apareció después, resucitado, y le explicó muchas de estas cosas. Entonces, podríamos decir que también fue un discípulo, y es más, podríamos decir un discípulo que lo tenía aparte y escogido en una parte en Gálatas. No sé si estuvo un tiempo conocido, así 3 años, por ahí, no me acuerdo, en Gálatas aparece eso. Y fue enseñado por el Señor, fue un discípulo, incluso un discípulo, podríamos decir, particular, porque los otros eran 12 que estaban acá, él lo tenía ahí. Es un discípulo particular, es lo que más aprenden, porque están ahí siempre con las personas, en este caso con el Señor. Y él había visto al Señor Jesucristo, vamos a decir, resucitado. Entonces él sí cumple este requisito de llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Pero por qué? Por la voluntad de Dios. Usted dirá, ¿por qué dice esto Pablo? Porque más adelante vamos a ver cómo muchos le dicen que no era un apóstol, que no hablaba bien, que no era muy versado en hablar. Y él decía que él la sabiduría del mundo le había desechado. Acuérdense que vivía en un lugar de los griegos, el helenístico, y todo era una forma de hablar, Sócrates, y estaban todas esas cosas, Platón, y toda esa forma, que era un areópago, en Hechos 17 por ahí, donde ellos se sentaban y hablaban de estas cosas y de aquello, y tenían su forma de hablar, en serio, hablaban, tenían retóricas para hablar, y todo eso ellos tenían que ser muy versados para hablar de esa forma. Ahora imagínense, venía este hombre, no sé si cuántos años tendría, este anciano, y hablando de una forma tranquila, y ellos lo miraban a Pablo como que este hombre no tiene. Acuérdense, estaba la filosofía, entró la filosofía, vamos a ver más después, pero más adelante, como toda esta forma de hablar empezó a empapar el mensaje del Evangelio, como a adornarlo para que se presente mejor. Y Pablo le hablaba siempre de que, si usted lo ven en 1.23, presentaba a Cristo crucificado. Un mensaje sencillo de entender. Así que Pablo entonces le va a decir por la voluntad de Dios. ¿Por qué dirá esto? Por la voluntad de Dios. Porque más adelante le van a decir, ejemplo, como le diga, vos no sos pastor. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice, yo soy, en Gálatas se lo vende lo mismo. Él dice que él no dependía, en Gálatas lo dice lo mismo, de las columnas que eran Santiago y Pedro. Sino de que, Gálatas 1, dice, sino de que ellos vieron la gracia que operaba sobre mí. Entonces, él no dependía de su apostolado, si un hombre le decía o no le decía. Él sabía que Dios lo había llamado. Y por eso dice, por la voluntad de Dios. Yo no me puse como apóstol, porque más adelante ustedes van a ver todos los ataques que él tiene. Y el hermano Sóstenes. Bueno, este hermano Sóstenes, amado, no sabemos muy bien, ni siquiera los mejores comentaristas o exegetas saben, pero aparece en Hechos 18, versículo 1 al 17, especialmente en el versículo número 17 de Hechos 18, aparece Sóstenes como un alto dignatario de la sinagoga. Es más, este hombre es apaleado y este hombre es golpeado, creo por perseguir a Pablo o algo así. Ahora no sabemos si después de esa paliza que tuvo se convirtió al Señor o no, pero lo que sí sabemos que creemos que este era un emanuense, o cómo sé cómo se diría ahora, un escriba, alguien que escribe, un secretario, amanuense, sí, un secretario, un escriba, sí. Eso, que escribía, porque en Gálatas se lo ven, que ponía ahí, pero estaba uno que estaba con Pablo ahí. Uno de los tantos que estaba con Pablo, porque en otro estaba Timoteo. Así que es alguien que acompañaba a Pablo, que estaba ahí, el hermano. Entonces él es, acuérdense, empezamos diciendo que él era un misionero, aunque no es un misionero de ahora, pero sí era un mensajero, vamos a decir un misionero, que el Señor lo mandaba a fundar iglesias, ¿sí? Y esto es por la voluntad de Dios que vemos ahí. Vamos al versículo número 2. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor de ellos y nuestro. No encontraba el versículo número 3, por eso. Así que vamos a empezar a la iglesia de Dios que está en Corintio. Amados, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Cada iglesia, no importa dónde está. Acá estamos en la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Pero cada iglesia, no importa dónde está, es la iglesia de Dios. No es la iglesia del apóstol, no es la iglesia de... Yo a veces mucho escucho incluso a pastores de sana doctrina y dicen, ¿cuánto hay en tu iglesia? Amado, primero, la iglesia no es un número. Ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo y no es de nosotros, es de Dios. Él dice que la ha comprado. Entonces no podemos decir, ¿cuánto hay en tu iglesia? ¿O cuántos son estos? No, amado, la iglesia, fíjese lo que dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces es la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? Bueno, es la comunidad, podríamos decir, o esos hermanos que se reúnen como iglesia en un lugar o en un sitio, pequeño aunque sea, que ellos profesan ser cristianos. Así podríamos decir que como una comunidad de cristianos. Fíjese la iglesia que estaba en Filemón, o en la casa de Aquila y Priscila, en Romanos 16:5. ¿Dónde las ven esas iglesias ustedes? Se reunían en sus casas, usted lo ve. Entonces, esas son las iglesias. La iglesia no es un edificio lleno grande de gente. Son hermanos y hermanas que se reúnen a celebrar el día del Señor. Y así es como, vamos a decir, estas iglesias, amados, esto es importante que puedan tener, le pertenecen a Dios. No le pertenece al pastor. En Hechos 20, versículo 28 dice que es suya. ¿Pero por qué es suya? Porque la compró con su preciosa sangre. Muy bien. Entonces, a él le pertenecen. Como escuchen, usted dice, pastor, en mi iglesia hay tantos. No, amado, no hay ninguna iglesia, porque usted no hizo nada. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Ahora, no sé si ustedes saben lo que significa iglesia o eclesía. Eclesía significa apartados. Y esa palabra podríamos estar mucho tiempo para hablar. Pero en la antigüedad, Israel, vamos a decir, el pueblo de Dios, o los utensilios que utilizaban, cada cosa, o los sacerdotes, habían sido apartados. Eso es iglesia. Esto es importante que lo podamos entender porque él, con estas bases que está poniendo él, después, acuérdense que él va a hablar. Si ustedes son la iglesia de Dios, para que usted lo pueda entender, es algo que está apartado del mundo. ¿Por qué va a decir esto? Porque más adelante va a empezar a hablar. Si ustedes son la iglesia de Dios, si ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo, entonces, ¿qué están haciendo? Viviendo como el mundo, comportándose como el mundo. Esto es importante de entender. Entonces, la asamblea de Dios, la congregación de Dios, la comunidad, podríamos decir, de creyentes, o la iglesia, que pertenece al Señor. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Me tardo, amado, porque en esta ocasión me estoy tratando de hacer una predicación muy exegética, casi punto por punto, para que se pueda entender. Así no nos podemos escapar de nada de lo que dice ahí. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amados, una cosa es la santificación posicional que tenemos en Cristo. Esto es santificados en Cristo Jesús. Creo que es en 1 Corintios 1:30, no lo chequé bien, pero por ahí aparece, que somos santificados en Cristo. Nosotros fuimos santificados en Jesucristo. Ahora, quiero que entiendan, ¿esto por qué? Bueno, por la obra de la salvación que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? En Hebreo capítulo 10, versículo 10, dice que, creo que dice algo así como en un solo sacrificio que hizo Él. Somos santificados o apartados para Dios. Y esto viene ¿por qué? Porque cuando escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos, creímos, ¿sí? Todo eso, fuimos sellados por el Espíritu Santo, es Efesios 1:13, creo que aparece. Fuimos sellados, apartados, santificados. Todos estos conceptos que aparecen acá son importantes, porque si de verdad sucedieron todas esas cosas en ustedes, entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, que si de verdad sucedieron todas estas cosas, vamos a tener que vivir como lo que dice ahí.
Entonces, si nuestras culpas, vamos a decir, fueron perdonados, la contaminación perdió el poder, el pecado de Satanás, el Señor nos ha apartado del mundo, entonces esto es importante que podamos entenderlo, porque si no, esta iglesia, vamos a decir, no se estaba comportando, creo que se estaban, amados, no sé si pueden entender, yo no tengo nada, de verdad se lo puedo asegurar, no tengo nada con los carismáticos, de querer atacarlos, decirle que son fuego extraño, ni nada de esas cosas, aunque sí son fuego extraño, pero sí, es un fuego extraño. Solo se dice la verdad. Sí, un fuego extraño significa, no sé si sabes, significa cosas que Dios nos mandó. Ajá. Se hacen cosas que Dios nos mandó, no dije nada malo, pero es así. Pero si de verdad sucedió eso, fueron regenerados, su mente fue renovada y tienen vida nueva, entonces algo está mal, de verdad. Porque Pablo le está hablando de estas cosas. Él está primero diciendo todas estas cosas, y de verdad, vamos a decir, la iglesia está constituida por santos, la iglesia está constituida por aquellos que fueron apartados, la iglesia está constituida por aquellos que fueron perdonados sus pecados. Entonces vamos a pecar, como decir, como usted, que más adelante le va a hablar, para que la gracia abunde, en Romanos 6, no sé si se acuerdan. No es así. Porque vamos a decir, santo significa apartados para Dios, o santo creo que es agio, apartados para Dios, para servirle al Dios santo. Ahora si la iglesia está apartada para vivir al Dios santo y vivir como un pueblo aparte, porque Dios los apartaba al pueblo para que no viviera como los filisteos, entonces, ¿cómo la iglesia está mundanizada? Amados, lo voy a contextualizar. Métase en una de estas, perdón que le digo, sinagogas del enemigo, de Satanás, y usted va a ver el mundo con nombres de Jesús nada más. Logo de Jesús, música de Jesús, tocando ahí así, y cosas así, y como parecen que esto es para Jesús. No es así. La iglesia, escuche bien, no es conocida por los dones, la iglesia es conocida por los frutos. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, ellos dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos muchos demonios, hicimos muchos milagros. El Señor mirándolo dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Apartaos, les dijo, hacedores de maldad que es anomia. O sea, no le importó mi palabra que yo dije. No os conozco, o sea, la palabra no tengo relación. Y ustedes si ven el versículo 9, fuimos llamados a tener una relación con Él, o una koinonía, no sé cómo aparece en su Biblia. Y entonces si nosotros fuimos llamados en el versículo 9 a tener una relación, una koinonía, entonces acuérdense, el Señor decir, esta iglesia tenía muchos dones, como las iglesias de hoy, los pseudo de iglesia. Pero no había nada, porque más adelante le va a decir Él que sin amor, creo que en Corintios 13, no son nada. No son nada, no les sirve de nada tener estos dones. Entonces, amados, la iglesia es un pueblo que Dios ha apartado para que le sirva. Así que, lamentablemente, en el día de hoy, amados, cuando uno pasa, escucha ruidos estruendosos, como Moisés decía, ¿qué son esos ruidos? Creen que eso es alabar al Señor, y no es así. A usted le alaba y le adora al Señor primero y principal con una vida para Él apartada, porque somos templo. No importa si son 2 o 3, la iglesia de Dios apartó para Él. Ahora, ¿por qué sucede esto? Siga leyendo. A los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todo este llamado a ser santo. Primero está la santificación posicional en Cristo, y después el llamamiento, ¿cómo podría decir? Es conocido como la santificación progresiva. Fíjese que nombra a la iglesia, a los santificados en Cristo. Eso es la posición. Pero lamentablemente no somos totalmente santos. Pero son llamados sería apartados, eso, en Cristo. Pero ahora tienen que ser llamados a ser santos, o sea, a santificarse. No se puede quedar así, ay, que Dios haga algo. No, sí, Dios ya hizo la obra, pero mi responsabilidad ahora es santificarme y apartarme.
Eso es lo que manda. Se puede entender porque estoy tratando de ir punto por punto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto también, vamos a decir, anticipa un poco lo que le va a decir. De alguna forma le dice, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a todos los que en cualquier lugar, no importa dónde esté, amado, si es chico el lugar, si son 2, 3, o si está solo, no importa, el Señor está viendo, el Señor le manda que se aparte. Si usted invocó el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor, podríamos decir como Romanos 10, 2 y 13, es cuando en algún momento, amado, usted invocó el nombre del Señor. ¿Qué significa? Cuando usted clamó, amado, invocó, en un momento el Espíritu Santo le mostró que era un vil pecador, una vil pecadora. Y en un momento usted levantó sus manos como Jonás en capítulo 2, creo que 9, 10, dijo, y pidió ayuda, o como el Salmo 121, clamó a lo alto. Bueno, eso es invocar, cuando usted reconoce, clama, invoca el nombre, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, el pecador. ¿Vio el publicano que se golpeaba el pecho? O sea, yo el pecador, decía. El otro decía, yo, decía el religioso. Eso es invocar, pedir ayuda a Dios. Señor, sálvame de mi pecado. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Claro, el arrepentimiento que tiene la persona y ejercer fe en Dios. Ahora, ¿por qué tenemos todos estos dones? Bueno, que vamos a ver más adelante ahí. Esto porque fíjese lo que dice el texto, a los santificados en Cristo Jesús. Y eso es la doctrina, vamos a decir, de la unión con Cristo. Todo lo que tenemos nosotros, o sea, tanto llamado a ser santo, o todos los dones que tenemos, porque es en virtud de estar unidos con Cristo. No es porque yo puedo santificarme o apartarme, es porque al estar unido en Jesucristo, el Espíritu Santo me une con Cristo, tenemos todas estas gracias. Somos participantes, vamos a decir, de todas estas bendiciones espirituales que Dios nos otorga en su Hijo al estar unido con Él. La justificación, al estar en todo esto. Porque al estar unido, vamos a decir, el pámpano con la vid, podemos tener todos estos frutos. ¿Cómo? La santificación. Y el Espíritu Santo puede ejercer en nosotros esa purificación. Pero no es que nos da, escuchen, no somos romanistas que nos infunden la gracia para poder ser santificados. No, somos santificados por Jesucristo y de ahí en adelante el Espíritu Santo empieza esa santificación. ¿Sí? Pero somos llamados a ser santos, amados, a tener esa pureza espiritual o esa limpieza del alma. Y esta es una responsabilidad nuestra, amados. Yo no voy a estar delante de usted el día del juicio, su amigo, su vecino, su cónyuge, su hijo, su mamá, nadie va a estar usted. Entonces, así. A todos los que invocan entonces el nombre del Señor Jesucristo. Todas estas personas, amados, tienen un llamamiento que no es de cante y danza alegre pronto y profecía, no. La iglesia fue llamada a ser santificada. Ese es el llamado, ¿sí? Aunque hay dones también, pero somos santificados en Cristo. Amados, si esto es una verdad, nosotros no podemos seguir viviendo bajo podríamos decir, las comodidades temporales que este mundo nos da. Nosotros, amados, somos un pueblo que tenemos promesas celestiales, incorruptibles, imperecederas. Entonces no se puede estar engañando por los placeres pasajeros de este mundo. Porque Corintio era eso, corintizaba. Utilizaban nombres que eran cristianos, pero entraban, amados, yo no sé si usted tiene una venda o nunca entró, pero le invito a que entre en una de esas iglesias. Va, iglesia. Fíjese, estamos orando por vos, qué milagro querés que hagamos. No estás así porque no tenés esto, no tenés aquello. Todo son cosas de bendiciones materiales.
Entonces, Él está diciendo, Él es el Señor, vamos a decir, es Señor de ustedes y mío. Esto es importante que lo puedan tener porque más adelante Él lo va a mostrar. Hace frío. Hace falta el fuego. Esto es importante, amado. Yo me podría ir un poco más a mostrar por qué Pablo está diciendo esto, ¿sí? 35 minutos llevo. Sí, tengo un cronómetro acá. Bueno. Acá también. Sí. Sí, yo sé que voy por el versículo número 2 y me faltan mucho. Voy a tratar de apurarme. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es cuando se hace una predicación exegética. Uno tiene que sacar cada pensamiento y lo único que tiene que hablar es lo que está en el texto. Y lleva tiempo esto. Uh-huh. Gracia y paz. Charis. Y la otra es Eirene o Shalom. Es un saludo que tenía Pablo. O sea, acuérdese, gracia es el favor inmerecido que tenemos para poder tener paz para con Dios, aunque era un saludo griego y un saludo también para los judíos, ¿sí? De Dios, esta gracia y esta paz viene de Dios nuestro Padre, acuérdense, porque Dios Padre es el que envió al Señor Jesucristo. Entonces por medio de Él que tenemos estas bendiciones, vamos a decir, esta gracia o este favor para con Él, ¿sí? ¿Qué son estas gracias que tenemos? Bueno, amado, la justificación, la adopción, la santificación. Esas son las gracias que nos ha otorgado en Jesucristo. Me voy a apurar un poco más. Versículo número 4. Dice así. Versículo número 4. Gracias doy a Dios siempre por todos vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, acá va a dar él una acción de gracia. Vamos a decir, Pablo era un hombre de oración. Ustedes ven que siempre está orando y dando gracia. Entonces, la gracia que es acá que está dando, amado, él está agradeciendo a Dios, podríamos decir, por todas aquellas bendiciones que esta iglesia tenía. Por la gracia de Dios que había sido dada, pero ¿en dónde? En Jesucristo, amados. Entonces, la gracia, podríamos decir que se está refiriendo a, no sé si han escuchado alguna vez cuando dimos en Romanos capítulo 3, cuando hablé un poco de la justificación. Bueno, toda esta gracia, podríamos decir, algunos creen, no sé si me da tiempo de hablar un poco acá, ahora dentro de un ratito voy a tratar de ampliar un poco más. Pero no solo de los dones, está hablando acá, no solamente de los dones, sino de todo lo que es la gracia que viene, podríamos decir, en el paquete, ¿sí? La fe, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación, la adopción, la perseverancia de los santos, todo eso, todo lo que tenemos nosotros, vamos a decir, es gracia ¿a quién? Gracias a Dios. Por la gracia que nos es dada y nos es concedida en Cristo Jesús. Y de acá fue donde tomé el título de sermón yo. Porque, escuche, es importante, porque cuando estaba leyendo estos versículos me puse a pensar qué título podía ponerle a esto. Y entonces me puse a pensar que lo mejor que había, que esto fue de una meditación que estuve en estos días, digo, qué mejor que para confrontar a una persona en una iglesia así, es mostrarle qué cosa. La gracia, que todo lo que yo tenía y la gracia que ellos tenían eran por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces es importante, porque ellos escuchen, amado, porque ellos después no se iban a enorgullecer, a vanagloriar, porque más adelante decir, ¿de qué te jactas? ¿De qué te vanaglorias? De lo que tienes, y todo lo que tienes te ha sido dado. Ustedes no escuchan, yo no sé si ustedes nunca vieron a esas personas que dicen, ¿oh, no hablas en lengua? Oh, empiezan a hablar así, y ustedes lo ven y parecen palomas. ¿Sí? ¿Nunca lo vieron? Son así. Sí, se inflan de orgullo. Si vos tenés esta iglesia de así, entonces por eso decidí ponerle este título. Todo lo que tenemos nosotros es por la gracia del Señor. Él está queriendo mostrar, amados, todo lo que tenemos por la gracia. ¿Por qué se están
vanagloriando? ¿Por qué se están dividiendo entre ustedes? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué no respetan la autoridad, en este caso al apóstol? Si todo es gracia, todo proviene de Dios, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Es así, amados. Entonces esta iglesia, vamos a decir, se envaneció. Pecaba de orgullo. ¿Orgullo de qué, amados? De los dones, de tener dones. Y esto lo llevó, en vez de ser humilde, a ser orgullosos. Porque todo lo que ellos recibieron, tanto del conocimiento que tenía, el discernimiento, no les servía de nada porque no iba acompañada de amor. Entonces Pablo lo iba a reprender. No por los dones, porque nadie se reprende por un don, se reprende por no usarlo bien al don. Eso es. Versículo número 5, me voy apurando un poco más. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, todo lo que, fíjese, hay que estar unido con el versículo, vamos a decir, anterior. Este nos va a dar la explicación un poco de esas gracias que tenía. Todo lo que tenemos, fíjese, todas las cosas fuiste enriquecidos. Con ustedes que escuchan la iglesia de la prosperidad, con este texto yo creo que se ponían a cantar y danza alegre. Pero, como dice Efesios 1:3, fuimos enriquecidos ¿con qué? Con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, amados. En él, en toda, dice ahí, versículo número 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. En nuestras traducciones viejas aparece en toda lengua. Pero sería, no, ahí no aparece. Pero en la que yo tengo, Reina Valera, me aparece en esta, me aparece en toda gracia fuiste enriquecido, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, aparece así, sí, ¿no? Sí, entonces, ellos podríamos decir, era una iglesia, amados, que en dones, acá va a empezar con estos dones, pero más en el 12 creo que va a abundar un poco más en otros dones. Esta gente se había enorgullecido, o eran egocéntricos, vamos a decir, con estos dones. En este caso va a mostrar el don, vamos a decir, que ellos tenían de conocimiento, vamos a decir, de todas las verdades doctrinales. Y no solo, escuche, presta atención a lo que le voy a decir, porque esta gente tenían un conocimiento doctrinal, y incluso también tenían un discernimiento espiritual. Escuche, pero vivían una vida inmoral. Tenían conocimiento doctrinal, tenían discernimiento espiritual y dones, pero la iglesia no es conocida por los dones, es por los frutos. Por eso que Pablo le iba a llamar la atención a esta iglesia, no por los dones. Nosotros no estamos, vamos a decir, en contra de los dones, sino en ejercer más los dones. Los dones son para ayudar a la iglesia. Si uno tiene un don, de un conocimiento de la Biblia, de un discernimiento del pecado, es para ayudar a la persona, para que Cristo sea formado. Pero esta gente se dividía, se peleaba, entonces estaban ejerciendo mal. Eran carnales, podríamos decir la forma. Algunos quizás no habían nacido de nuevo, podríamos decir. Entonces esta gente tenía una clara comprensión, vamos a decir, de las doctrinas que habían sido reveladas, incluso tenían discernimientos espirituales. Porque todavía, al no estar cerrada la Biblia, el canon, todavía había profetas, todavía hablaban en lengua. ¿Por qué? Porque todavía no se había cerrado las escrituras. Entonces Dios de alguna forma venía el profeta y decía, bueno, Oseas dice tal cosa, Jeremías. Entonces le daban una interpretación hasta que no se cerró el canon. Pero eso no estaban ejerciendo, vamos a decir, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Voy a avanzar un poco más. ¿Me quedan? ¿Cuánto? Ahora 15. miro el tiempo. 15 minutos me quedan. No, los versículos. Solo 4. ¿4 qué? Versículos. 4 versículos. Voy a tratar de apurarme. Dice así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bueno, ¿qué es esto? Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Amados, ¿qué es lo que había sido confirmado en vosotros? Este testimonio de Jesucristo, de Cristo, es el Evangelio. Acá cuando aparece el testimonio de Cristo, podríamos decir el Evangelio. Amado, entonces esto es importante de entender.
cuando es confirmado en la iglesia, es cuando la iglesia tiene el Evangelio. ¿Cómo habían sido confirmados esto? Bueno, ¿por qué? A ver, el versículo número 6, lectura así, según esta traducción. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, ¿cómo fue confirmado? Bueno, el Evangelio, o sea, el testimonio de Cristo, nosotros predicábamos a Cristo y contábamos las cosas que Cristo hizo del Evangelio. El creyente, ¿qué hace? Por más que primero se arrepiente, o la ley, el Espíritu Santo lo confronta con la ley, la persona se arrepiente, la persona cree, ¿sí? En esta verdad y es convencido interiormente de esta verdad, ¿sí? Entonces, cuando la persona cree en el mensaje de salvación, que él oye, se arrepiente y cree, entonces es establecido, podríamos decir, en su corazón estas verdades. No sé si se puede entender. Yo cuando predico el Evangelio, le puedo predicar a las personas y la persona quizá entendió, pero un verdadero creyente, una cristiana, es confirmado, dice, sí, esto es una verdad, yo lo creo, soy pecadora. Yo voy a tener una mímica para que usted lo pueda entender. Sí, entonces usted lo cree, el Espíritu Santo lo sella, lo confirma con su testimonio, el Espíritu Santo le muestra el Espíritu, su Espíritu, para que sea confirmado. Estas verdades son verdades, el testimonio de Cristo, Cristo murió, yo soy un pecador, ofendí a un Dios santo, hay un juicio. Es confirmado en usted, a eso es lo que está diciendo, que si el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, amados, estas son las gracias que tenemos en Cristo Jesús. No lo hace con cualquiera, no que cualquiera va y cree. Esto es un don que Dios da, son dones, el arrepentimiento y la fe. Aunque la persona, podríamos decir, es responsable de creer. Por más que digan, bueno, hay escogido o no escogido, es responsable. Pero si usted creyó, es una gracia de Dios que le confirma si usted ha creído en el verdadero Evangelio. Fíjese otras los carismáticos. Predican el Evangelio y ellos ni siquiera saben. O sea, ¿qué es eso? Esas personas no han sido confirmadas porque no han creído, no han sido selladas en su corazón. Entonces, cuando ha sido establecido firmemente estas convicciones dentro de nosotros, aunque no entendemos todas las verdades, sí creemos de verdad lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios ha dicho que nosotros estamos mal con Él. Y entonces fue establecido, o sea, por la fe que Él incluso nos da, fue establecido en nuestro corazón, la creímos, la abrazamos a estas verdades. Y eso es lo que recibimos, el testimonio del Espíritu Santo a nosotros. Y queda arraigado, amados, estas convicciones, quedan dentro de nosotros y nos van a acompañar por toda la vida, ¿sí? Que tenemos esa esperanza de salvación, que si morimos, Señor, vamos al Señor. Entonces ha sido confirmado dentro de nosotros. Y dice, esperen, el versículo, confirmado en vosotros, el versículo número 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de manera que nada os falte ningún don. Vamos con la parte A. De manera que nada os falte ningún don. Pablo se podía refiriendo acá a los dones ordinarios o los dones extraordinarios. Los dones ordinarios son los que van a decir que Dios da, van a decir como el arrepentimiento y la fe. Y los extraordinarios, podríamos decir los milagros, el don de lengua, el don de profecía, que están en vigencia en esa época, ¿sí? Pero tanto se refiere a los dones ordinarios, los dones extraordinarios. Esta iglesia era muy rica en estas clases de dones. Era una iglesia donde el Espíritu Santo se había movido con poder. Fíjese, porque cuando ellos creían, fíjese, yo conocía conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces Dios había otorgado estos dones a ellos, ¿sí? Lamentablemente, amado, esta iglesia a mí es como un calco de estas iglesias de acá. La única diferencia que para mí, que en esta iglesia tenían el verdadero evangelio, amados. Y creo que tenían el verdadero don de interpretar lenguas, no este jeringoso que dicen acá, estas cosas raras que
estas cosas que parece que están diciendo siempre lo mismo y nunca dicen nada. Entonces, pero lo aplicaban mal. Bueno, así estoy refiriendo vamos a decir, a los dones extraordinarios, a los dones ordinarios. Pablo está diciendo, no le falta nada, ustedes tienen todos. Ahora si estas verdades son verdades, si ustedes tienen esta gracia, tienen el Evangelio, ha sido confirmado, ustedes tienen estos dones, es una iglesia rica, poderosa en Cristo Jesús, en esa época que tenían todos. Entonces, ¿qué dice la otra parte del versículo? Dice, de tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amado, si esto es verdad, o esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros vamos a vivir una vida expectante, esperando la venida de Cristo. No podemos vivir como esta iglesia que vivía, vamos a decir, como si fuera el mundo. Es una vida, vamos a decir, si de verdad fuimos santos, fuimos apartados, vamos a vivir una vida, vamos a decir, apartada, santa significa apartado del mundo, para Dios, ¿sí? Entonces, pues fíjese, porque sin reproche, cuando Él venga, por supuesto sin reproche porque hemos sido justificados en Jesucristo, ¿sí? Entonces eso es esperando pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación o la revelación de nuestro Señor Jesucristo se refiere, amado, a la segunda venida de Cristo acá. Y eso es lo que querían estas iglesias. En Romanos capítulo 8 Pablo habla lo mismo. Recuerdan que diciendo que el mundo incluso gime con dolores de parto y nosotros también esperando la redención final que se acerca. Entonces, si estas cosas son verdades, si ustedes de verdad son la iglesia del Señor, amados, dice, no pueden vivir como el mundo. Versículo número 8. Estamos llegando al final. En el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es todo está unido con lo anterior. Entonces, Dios va a confirmar hasta el fin. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles en el día de nuestro amado Señor Jesucristo. Amado, todos aquellos que amamos la venida y esperamos la venida del Señor Jesucristo, debemos estar atentos a lo que sucedía con esta iglesia, no sea que nos acontezcan las mismas cosas, amado. Y vemos que muchas de estas cosas están sucediendo en el día de hoy. Entonces, nosotros nos debemos alentar y gozar ya de anticipado, porque el Señor prometió que va a volver. Y si esto es verdad, amados, debemos vivir una vida como Él le llama de principio, que dice una iglesia que está apartada, llamados a ser santos. No podemos crear la iglesia con movimientos, vamos a decir, de pragmatismo. ¿Sabe qué pragmatismo? Cuando usted pues yo de estas cosas no estoy muy versado, empieza un microemprendimiento, el pragmatismo dice, pongamos carteles, hagamos esto, ¿qué te parece si pagamos un programa de radio donde diga, dice, vamos a poner tal cosa, promociona, si usted lleva 2 o 1 por esto? Eso es pragmatismo, hace cosas para que funcione, amado. La iglesia no es algo para que funcione. Estrategias para que lleguen las personas. Estrategias para que vengan las personas. No, eso es no confiar en el Espíritu Santo, amado. Es confiar en las cosas. Vamos a poner movimiento para los niños. Vamos a poner que esas cosas pueden ser buenas y provechosas, pero no se trata. La iglesia no es, vamos a decir eso. Versículo número 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que sea sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el cual también nos confirmará? ¿Quién es el que está hablando acá? Es Dios Padre, amado. Dios Padre. El que hará que los creyentes perseveren. Escuchen, si Él nos redimió, no sé si conocen la doctrina del llamamiento eficaz, capítulo número 10 de la confesión, pero si Él de verdad nos llamó, Él nos redimió. ¿Conocen la cadena de la salvación? Romanos 8, versículos 29 y 30, que dice, a los que llamó, esto justificó y esto glorificó. Bueno, entonces Él va a hacer. Dice, yo pondré un corazón nuevo, yo haré que persevere, yo haré que ande en mi camino, yo haré. Claro, nosotros somos responsables, pero Él dice, el cual Él va a confirmar hasta el fin,
para que sea sin falta en el día de nuestro Señor Jesús. ¿Quién va a hacer esto? Si depende de usted o de mí, nosotros nos quedamos ahí nomás, a la mitad del camino. La perseverancia de los santos. Claro, la perseverancia de los santos. ¿Se cayó la grabación? Creo que sí, se paró. Acabo de pararse. ¿Sigo? Bueno, me queda el último versículo porque ya... A ver. El cual lo confirmará también hasta el fin para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo, amado, vamos a ir cerrando. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a cerrar esto, amado. Dice, entonces Dios ha prometido que aquellos que había regenerado, que le dio vida y los salvó, los va a preservar, amado, de toda caída, o sea, de la caída de la apostasía, de pecados que se puedan perder, ¿sí? Porque Él ha prometido guardar. Amado, Él dice que estamos guardados en su mano, en su puño, de alguna forma. Fíjese lo que dice, vamos a cerrar con este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 5. Escuche, hablando de la perseverancia de los santos. Primera de Pedro 1, versículo número 5. Espero que lo encuentre. Acá está. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Amado, entonces si la iglesia ha sido llamada, ha sido apartada, por medio vamos a estar unidos en Jesucristo, entonces, sí, Dios promete guardar. Pues, Dios me va a guardar, Dios no me va a pasar nada, sí, pero dice mediante la fe. Si yo creo, debo obedecer, porque la fe la puede tener un demonio. Ajá. Pero dice Dios, dice prometido, ¿qué es guardar? Es un término, ya lo digo mismo Pedro, no me da tiempo de explicarlo, pero es un término militar. Dios dice que va a cercar. Acá está protegido todo. Pero yo me quiero pasar para allá, para el mundo. Uh-huh. Dios dice, eso es guardar, Pedro, es un cerco militar. Acá, te guardo en la iglesia, ven, corre acá, huye del mundo. Acá, esta es la ciudad que te puede... No quiero. No, entonces, amado, Él promete guardar, proteger, pero en los términos de Él, amados. Entonces, vemos que Corintio no había hecho eso, amados. El tiempo se me ha acabado, amados. Creo que me he pasado de tiempo. Bueno, casi vengo a tiempo, 57 minutos. Pero esto fue una pequeña introducción porque más adelante, o sea, en los capítulos que siguen, vamos a seguir tratando sobre estos problemas, amados, que vamos a tratar los problemas de la inmoralidad que ellos tenían, las doctrinas, el gobierno de la iglesia, los dones espirituales, el servicio de la iglesia, la autoridad y otras cosas que vamos a ver, amados, que esta iglesia se había desviado. Entonces, amados, para concluir, si de verdad esta gracia que tenemos nos ha sido otorgada en Jesucristo, y de verdad hemos sido salvos, y de verdad somos una iglesia y una comunidad santa y apartada por Dios, debemos comportarnos como tal, dignos de este llamamiento, amados, porque eso es un pueblo que dice, creo que primera de Pedro, 2.9, que son nación. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así está, mejor la hermana Diana. Si es así, amados, somos una comunidad de verdad y un pueblo, una iglesia que ha sido apartada para anunciar de verdad el Evangelio, debemos mostrar eso, amados. Así que vamos a orar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para dar esta acción de gracia, Señor, porque usted ha sido bueno y bondadoso dándonos estos dones, Señor, de fe y de arrepentimiento, Señor, nosotros creyendo, Señor, nos ha enriquecido con toda palabra, con toda ciencia, con toda interpretación. Gracias, Señor, porque ha sido bueno. Gracias, Señor, porque has levantado un pastor, Señor. No viene, Señor, de él ni de nada, Señor, viene porque usted nos ha dado, como vimos en Efesios, que dice que estos son dones que usted ha dado, Señor. Y gracias, Señor, porque es un poema, como vimos en Efesios, Señor, y esto es para la edificación de su propia iglesia, para aquellas personas que usted ha apartado, Señor, que usted dijo, voy a apartar a estas ovejitas, y le puso a alguien también porque usted los ama y los cuida, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer así, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, amén. 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 Amén.